Hola de nuevo, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Bueno, vamos a retomar lo que estábamos explicando sobre el cuestionario. En este caso, en este vídeo, lo que vamos a hacer es añadir preguntas a un cuestionario que ya habíamos configurado previamente. ¿Vale? Entonces, partimos de esta pantalla. Acordaros que previamente teníamos una opción en la que nos decía que una no tenía preguntas, le damos a editar el cuestionario. Y una vez que estamos dentro, pues esto es lo que vemos. Es decir, esta es la manera en la que yo puedo editar mi cuestionario. Fijaros que cuando configurábamos el cuestionario, una de las opciones que decíamos es que me barajasen las respuestas por aquellas preguntas que me las pudiera hacer. Y además, una vez que entramos a la edición del cuestionario en la que podemos añadir preguntas, tenemos una opción aquí que es reordenar las preguntas al azar. ¿Qué es lo que conseguimos por esta manera si lo marcamos? Pues muy fácil. Y aparte de que aquellas preguntas que sean de opción múltiple, de emparejamiento y demás, le reordenen las respuestas, también conseguimos que por cada usuario que acceda al cuestionario también le aparezca el orden de las preguntas totalmente diferente. Con lo cual conseguimos también, en cierto modo, que si hay un cierto conato de intento de copiarse, pues que se le dificulta bastante porque el orden de las preguntas ya no es el mismo. ¿Vale? Bien. Ahora acordaros que al principio, en el otro vídeo, yo puse un 50, me dio un error y tuve que ponerle un 5, porque por defecto la calificación máxima del cuestionario está establecida en 10. Yo puedo cambiarla, es decir, yo puedo decirlo que esto sea un 100. Y puedo decir que el valor de cada pregunta puede variar 10 puntos, puede valer 1, puede valer 3, lo que me dé la gana por cada pregunta. ¿Vale? De momento vamos a dejarlo con 10 para no tener que variar ahora el cuestionario y cambiarlo otra vez a 50 o algo por el estilo. Bien. No tenemos preguntas. Tenemos que añadir preguntas. ¿Cómo se añaden preguntas? Pues bueno, tengo la opción aquí en cargar. Y tenemos tres opciones. Uno, crear una nueva pregunta, que es lo que vamos a hacer nosotros ahora. Añadirla del banco de preguntas. Acordaros que en el anterior vídeo os dije que cuando nosotros añadimos preguntas, luego esas preguntas quedan almacenadas y las podemos guardar por temática. Si por ejemplo queremos añadir preguntas de una temática determinada, podemos elegir, decir, oye, del banco de preguntas, las preguntas que ya tengo, o de cursos anteriores, o de pruebas que haya hecho con anterioridad y que las tengo ya almacenadas, puedo aprovechar las preguntas, variarlas, pero las puedo añadir, no tengo que perder tiempo en crear nuevas. Y luego podemos decir que me cree una pregunta aleatoria, ¿vale? Que el sistema de todas las preguntas que tiene almacenadas en el sistema, pues crea cada una. En nuestro caso, pero no tenemos ningún cuestionario, no hemos importado ninguno, ¿vale? Pues en este caso lo que vamos a hacer es añadir. Y aquí tenemos los distintos tipos de preguntas que pueden existir. Son un montón de opciones. Por lo general, pues tenemos respuesta de opción múltiple, ABC, o más opciones ABCD, las que queráis, respuesta de falso, respuesta de emparejamiento, solicitud de una respuesta corta, que devuelva una respuesta numérica. Todo esto ya es cuestión de que vayáis un poco experimentando en ese sentido. Por lo general, por lo general se utiliza una respuesta de opción múltiple, una respuesta de falso, una respuesta de emparejamiento, alguna respuesta corta. Estas son las más comunes. O si tenemos alguna respuesta calculada, ¿vale? Pues también se puede poner una respuesta calculada en el que el usuario intenta resolver una cuestión que nosotros hemos puesto a partir de unas opciones que nosotros le damos, ¿vale? Una respuesta numérica. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a utilizar una respuesta numérica. Vamos a utilizar, perdón, una cuestión numérica y le voy a dar a crear. ¿Qué es lo que me va a decir? ¿En qué categoría va a estar? Es decir, yo puedo decirle a qué categoría pertenece esta pregunta. Si yo tengo mi curso organizado por temas, yo puedo decirle que esa pregunta pertenece a este tema, ¿vale? Entonces yo puedo decirle, por ejemplo, que pertenece al tema 1, o por defecto pertenece a todo el curso. Quiere decir que pertenece. ¿Cuál va a ser el nombre de la pregunta? Este nombre de la pregunta es simplemente a nosotros, a modo ilustrativo, cuando nosotros vayamos a añadir las cuestiones dentro del cuestionario, que sepamos de qué va la pregunta. Por ejemplo, pues esta pregunta va a ser, voy a poner un ejemplo, pregunta numérica 1, ¿vale? Esto no le va a aparecer al alumnado. Y luego el enunciado de la pregunta. El enunciado de la pregunta
como se trata de una respuesta numérica, lo he hecho de esta manera y adrede, porque quien me ha preguntado esto es sobre temas de respuestas calculadas con algún tipo de formulación, ¿vale? Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Es decir, el enunciado de la pregunta es este. Resuelve la siguiente ecuación, ¿vale? Y aquí tenemos dos opciones. O bien, tenemos la ecuación diseñada, creada aparte, la añadimos como una imagen, o el propio sistema me permite hacer, fijaros que lo que he hecho aquí es pinchar en este botoncito aquí para mostrar botones avanzados, y aquí al final tengo una opción que me permite insertar ecuaciones matemáticas. También tenemos la opción de insertar formulaciones químicas, ¿vale? Pero en el tema matemático, siguiente. Yo tengo una serie de herramientas que me permiten hacer cualquier tipo de estructura matemática, es decir, yo cuando digo que quiera me lo hace, pero fijaros que también tengo el modo manuscrito. Es decir, si yo marco este modo manuscrito aquí y yo escribo esto, fijaros lo siguiente, me acaba de detectar lo que yo he escrito. Y si yo le doy a aceptar, automáticamente me ha escrito la ecuación ahí. Tenemos las dos opciones. Es decir, cuando tengamos que hacer dentro del ámbito científico, tenemos que hacer algún tipo de formulación, pues que sepáis que tenéis esta herramienta y que es muy útil, porque básicamente si tenemos buen pulso con el ratón, o incluso si lo hacéis desde el tablet es mucho mejor porque lo podéis hacer con el dedo o con un lápiz óptico, ¿vale? Pues ya tenéis vuestra ecuación elaborada. Vamos a continuar con la pregunta. ¿Cuál va a ser la puntuación por defecto? Un punto, 2 o lo que indique. Y una retroalimentación general que nos va a decir, oye, pues, bien hecho, la pregunta consiste en esta cuestión. Y ahora vamos con las opciones. Es decir, respuesta 1. La respuesta 1 vamos a suponer que es 4. ¿Vale? No he hecho la ecuación, pero vamos a suponer que la respuesta correcta es 4. Y que la calificación, en caso de que la respuesta sea correcta, sea el 100%. Es decir, yo he hecho bien la resolución de esta ecuación, me ha dado el resultado y automáticamente la calificación es 100. La retroalimentación que recibe, muy bien. La respuesta es correcta. Si tuviéramos más respuestas posibles, pues pondríamos respuesta y el valor que tendría en su caso. ¿Vale? En caso de que no haya más respuestas posibles, pues directamente lo dejo como está. Podríamos añadir tantas como quisiéramos. Y le doy a guardar cambios. Bien, aquí tenemos una pregunta numérica añadida. Yo, para saber si la pregunta la tengo bien hecha, es decir, ya la tengo aquí hecha y puedo orientar la puntuación que tiene, yo puedo decirle que me haga una vista previa para ver si está para que me muestre qué es lo que va a recibir el usuario que tiene que hacer el examen. Si yo le hago la vista previa, pues esto es lo que va a tener la pregunta, y yo puedo decir opciones sobre la visualización, sobre los intentos, de lo que yo necesite en caso de que no me convenza como si lo está mostrando. ¿Vale? Entonces, si yo le digo la opción de rellenar con las respuestas correctas, pues automáticamente me sale que la respuesta es 4, que es la que yo le había marcado, y el usuario, pues eso es lo que recibirá en caso de que lo muestre correctamente. Una vez que lo tengo, muestro con la previa, previa y continuamos editando. Vamos a hacer una cuestión de opción múltiple, ¿vale? Igual, me vengo aquí a agregar una nueva pregunta, le digo que va a ser opción múltiple, que va a ser la categoría de mi tema, y el nombre de la pregunta va a ser, pues, pregunta opción múltiple, programación, Python. ¿Vale? El enunciado de la pregunta. ¿Vale? Un lenguaje, 2 puntos.
Python es un lenguaje, dos puntos. Y yo puedo decir que solamente correcta o se permiten varias respuestas, que puede tener respuestas de opción múltiple que puede elegir varias, en este caso decir que son respuestas, que baraje las respuestas y el tipo de numeración que quiero, en este caso a veces de esta manera. Bien, la primera respuesta es un lenguaje interpretado, ¿vale? Porque yo en este caso le voy a decir que es bien. Le puedo indicar la opción de complicado, ninguna, ¿vale? Fijaros que podemos también calificar negativamente en caso de que me respondan mal, aquellos que quieran añadir penalización dentro del diccionario. Aquí me he dejado la retroalimentación, bien. Con toda la información que queramos añadirle, igualmente tenemos el editor para poner todo lo que añadamos, podemos aportar vídeos, podemos aportar imágenes, presentaciones, todo lo que sea para resolver la duda con respecto a esta cuestión, lo podemos hacer. Y por último voy a decir, pues, interpretado, compilado, es decir, no es un lenguaje de programación, no, cierto. Y por último voy a poner ninguna de las anteriores. Aquí también podríamos meter un comentario de retroalimentación. O todas son, todas las afirmaciones. ¿Vale? Y aquí, si queremos añadir más opciones, aquí podemos añadir espacio en blanco con opciones más tantas veces como este sistema. Y nada, esto ya lo tendríamos. Debería guardar los cambios. Y ya tengo mi segunda pregunta hecha. ¿Que quiero ver cómo queda? Volvemos aquí a la opción de pista previa. Aquí me aparece cómo es y le puedo decir que me rellene con las respuestas correctas. Automáticamente me dice que esta es la opción correcta. Es cierto, es así como la he marcado. Y vamos a cerrar la vista previa y continuar con nuestra cuestionario. Vamos a añadir otra cuestionario más. Vamos a añadir una nueva pregunta que sea de verdadero o falso, para que veamos un poco la distinción. Pues bueno, pregunta verdadero o falso, otra pregunta. Por ejemplo, como en el anuncio de la pregunta, decirle para formatear texto en Python tenemos que usar la función print con el calificador F de la manera siguiente. Trataremos la pregunta y ¿vale? Y de esta manera el usuario pues debe saber detectar esto. También pongo la puntuación por defecto, en este caso voy a decirle que voy a poner 2 puntos. Y la respuesta correcta, verdadera. Retroalimentación para verdadero. Muy bien. Esto nos permite, ¿vale? Retroalimentación para falso. Pues la alimentación para falso es no es correcto para formatear texto usando Python. Vamos a poner lo que queramos y podemos incluso añadir un enlace a la documentación de Python. Es decir, puedo decirle que docs.org
y esto decir que es un enlace directamente a docs.python.org que me lo abre en una nueva ventana. Y ahí tengo un enlace creado para decirle, oye, no, está mal, míralo aquí, que se te va a enterar de qué va. ¿Vale? Ya tenemos nuestra tercera pregunta hecha. Y así sucesivamente hasta completar todas las cuestiones que queramos añadir. Vamos a añadir una más. Vamos a hacer una pregunta que sea de tipo ensayo. Esta pregunta, la particularidad que tiene con respecto a las que hemos estado añadiendo hasta ahora, es que no se corrige automáticamente, sino que el usuario tiene la opción de un editor de texto interno para escribir todo lo que necesite y que luego nosotros tendremos que revisar. Entonces vamos a añadir una pregunta de tipo ensayo en el que valga ensayo la pregunta es: describe brevemente las características de las variables en Python y la conversión de tipo. Puntuación por defecto va a ser un 6 y nosotros lo único que le vamos a decir es que el formato de respuesta va a ser a través de un editor HTML. Requiere que el estudiante utilice el texto, introduzca texto. Por defecto, el tamaño que va a tener mi caja de texto, aunque eso no indica que no pueda añadir más líneas de escritura, y si permite añadir archivos adjuntos, en este caso, como se trata de un cuestionario, no es necesario que añada archivos adjuntos, sino que lo que tiene que escribirlo es todo absolutamente. Entonces, podemos tener una plantilla de respuesta, que evidentemente esto no lo va a ver el usuario, o un informe para quien va a evaluar. En este caso, ten en cuenta que estas opciones lo que hacen es que no necesariamente quien haya creado el cuestionario es quien luego vaya a corregirlo, sino que en otras circunstancias es posible que haya una administración, un administrador que se encargue de realizar las preguntas, pero que luego el calificador sea otro usuario que tenga acceso al cuestionario, con lo cual tiene que ceñirse a la plantilla de respuesta y información para el evaluador, ¿vale? Pues en este caso no tocamos nada, lo dejamos tal cual está, queríamos dar los cambios. Bien, y ya tendríamos nuestra, en cuatro preguntas ya tendríamos nuestra calificación máxima en la mini estudiante, ¿vale? En este caso lo único que tenemos es solo una página y es lo que va a ver el usuario. Si, para no extender mucho más el vídeo y no tener que seguir añadiendo más preguntas, porque realmente lo que hay que hacer es experimentar un poco con el resto de opciones, o si tenéis alguna duda en concreto con respecto a algún tipo de preguntas, pues nada, que me escribís y me lo decís y lo resolveré. Entonces, una vez que lo tengo, yo puedo darle a guardar el cuestionario, o bueno, en este caso voy a la vista previa de lo que se va a ver la pregunta. Pues evidentemente aquí tenemos que escribir brevemente las características de la variable en Python, la conversión de tipo, ¿vale? Sobre aquí tiene una serie de herramientas para escribir y aquí puedo empezar a escribir para que una vez que lo tenga, darle a guardar o enviar y añadir la pregunta, ¿vale? En este caso, la opción de rellenar las respuestas correctas no se habilita porque evidentemente no tenemos opciones predefinidas, ¿vale? Previa, y ya tendremos nuestro cuestionario hecho. Yo puedo darle aquí a guardar y podemos volvernos a nuestro examen. Fijaros que ya tenemos el examen hecho, es decir, el cuestionario hecho, la pregunta añadida, el tiempo límite y todo, y podemos previsualizar el cuestionario que tenemos hecho ahora mismo. Si voy a previsualizar, quiero mostrar el intento. Y esto es lo que se va a mostrar, ¿vale? Estas son nuestras preguntas. Fijaros que al entrar ya me ha bajado la pregunta y no me la ha puesto en el mismo orden que la había puesto yo a la hora de crearlas, con lo cual me está cogiendo la opción de bajar las preguntas. Igualmente, si os acordáis, la respuesta de opción múltiple, ya había dicho que se trata de un lenguaje interpretado que la había puesto en la primera opción y en este caso me lo ha ordenado en la opción B. Pues cada vez que accedan al cuestionario les va a suceder igual. Cuando hablábamos de navegación libre, acordaros que cuando hacíamos el cuestionario hablábamos de navegación libre, lo que decía es que el usuario puede acceder a las preguntas en
en el orden que él quiera. Si tuviéramos varias páginas, yo puedo saltar directamente a la pregunta en el momento que yo quiera. Aquí tenemos el contador del tiempo restante y una vez que el uso haya terminado, pone terminar el intento y enviar para calificar. Esto sería todo. ¿De acuerdo? Bueno, espero que os haya sido muy interesante, que os ayude y lo dicho, si tenéis cualquier tipo de duda, pues ya sabéis mi correo electrónico, me escribís y resolvemos cualquier cuestión. Nada, espero que estéis muy bien y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.